Llamándome Matías Prats, ¿tú qué crees que hubiera sido? Considero periodista prácticamente antes que persona. Es una profesión para ver los toros desde la barrera. Tú no tienes por qué tener límites. Pero si habla un experto, yo me callo y escucho y aprendo. Y por eso es tan importante estar formado e informado. La audiencia de la tele no tiene nada que ver con las redes. Hay que saber diferenciar. Esa narración de mi padre ha pasado a la historia. Ahí él se maneja como pez en el agua. Es mi obligación estar preparado para cualquier evento. ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com y como todas las semanas os doy la bienvenida al podcast Sports Talks de Impulsing, nuestra red profesional para el sector deportivo. Y hoy vamos a hablar de comunicación, de periodismo, porque estamos con Matías Prats Jr., periodista. Está diciendo Matías fuera de cámaras que cómo le presentaba, si decía que era presentador, periodista deportivo, y no, periodista. Y ahora vamos a explicar un poco qué significa ese término concretamente, pero bueno, aprovecho, Matías. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Alex, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Gracias. Oye, primer término, periodista. ¿Qué implica? Es decir, tú ahora mismo trabajas como presentador de deportes en Informativos Telecinco, pero tú te defines a ti mismo como periodista. ¿Nos puedes explicar un poco ese término, qué engloba, qué significa para ti y si tú tenías claro desde muy pequeñito que querías ser periodista o periodista deportivo? Llamándome Matías Prats, ¿tú qué crees que hubiera sido? Yo creo que soy periodista de cuna, muy vocacional. Para mí el periodista, ni más ni menos, es una persona que persigue la verdad, que la busca, que investiga y que cuenta las cosas que pasan. No hay que darle mayor rimbombancia a este término, ¿no? Periodista, un tío que está donde las cosas pasan, que cuenta lo que hay, que investiga, Bueno, pues yo como soy un enamorado de esta profesión y para mí hay un ingrediente indispensable para dedicarte a esto, que es la pasión, pues me considero periodista prácticamente antes que persona. O sea, yo soy periodista las 24 horas del día. Me acuesto escuchando la radio, me levanto leyendo los periódicos. En fin, es que no sé hacer otra cosa. ¿No desconectas? No desconecto porque no me apetece. A ver, quiero decir, si voy al cine estoy atento a la película, si estoy dando un paseo con mis amigos, con mi mujer, pero no dejas de ser periodista. Yo siempre estoy muy pegado a la actualidad, me encanta explorar todos los formatos, escucho la radio, leo los periódicos, consulto internet, por supuesto veo la televisión, exploro esas nuevas herramientas, las redes sociales, los podcasts y demás, y yo creo que es maravilloso todos esos recursos que tenemos para informarnos y para entretenernos también. ¿Crees que hoy en día se puede ser periodista sin ser proactivo? Es difícil. Hay casos, pero creo que son casos que están caducando, ¿no? Gente de otra generación, pero ahora te tienes que mojar, tienes que ser activo en todos los sentidos, ¿no? Tienes que involucrarte mucho. Esta no es una profesión para ver los toros desde la barrera. Aquí tienes que implicarte, tienes que dedicarte en cuerpo y alma y sobre todo de una forma activa, proponer, buscar, investigar. No vale con dar una opinión, no. Oye, tú también tienes que buscar la noticia, ¿no? Ahora está muy de moda la profesión de tertuliano/opinador. Pero se supone que ese tertuliano se informa. Se va a ser una información. Exactamente, está formado, con lo cual, oye, que la gente que no piense que estos señores y señoras se sientan en un sillón a hablar de... hablar porque sí. Hombre, alguno habla de cosas que no sabe y eso, bueno, quizá tenemos. ¿Tú lo notas eso cuando alguien habla de algo que no sabe? ¿Tú lo tienes muy identificado? Lo notas tú también, o sea, quiero decir, hay alguno que disimula mejor, pero a mí por eso la profesión esa de tertuliano, voy a hablar de todo, yo soy experto. No, oye, yo por ejemplo hablo de mí, soy el primero que conoce mis límites y si la conversación va sobre un conflicto geopolítico Israel-Palestina, me puedo defender porque me interesa y estoy al tanto. Pero si habla un experto, yo me callo y escucho y aprendo, ¿sabes? Y cada uno tiene que conocer cuáles son sus límites y sus puntos fuertes y puntos débiles. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? A ver, ahora mismo el deporte. Bueno, a ver, eso de llamarme periodista deportivo, yo lo digo con orgullo. Ahora mismo soy periodista deportivo, pero yo soy periodista. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana me tengo que poner al frente de un informativo de información general, si me mandan al conflicto bélico en Ucrania, si tengo que ir a Estados Unidos a cubrir el proceso electoral, yo tengo que estar preparado. No me vale solo con saberme la alineación del Madrid, del Leganés, del Almería de memoria, de pe a pa, lo que ha pasado con Messi, con Cristiano. No, yo tengo que saber de todo.
Y por eso es tan importante estar formado e informado. ¿Estarías preparado para, por ejemplo, este ejemplo que, valga la redundancia, que acabas de marcar, que si te llaman para irte, por ejemplo, a este conflicto, vas? Con toda la humildad del mundo, creo que sí. O sea, que además de Tendría... deporte, aunque tu foco, porque ahora estás presentando, ahora hablaremos, deportes en Informativos Telecinco, ahora en el turno nocturno, pero claro, estás también muy actualizado de muchas más cosas, no solo deporte como dices. O sea, eres periodista deportivo ejerciendo, pero te defines como periodista porque además también estás continuamente, como dices, informándote, ¿no?, en muchas más fuentes. Yo soy un periodista que circunstancialmente, o en este caso en un periodo largo, se dedica al deporte, pero es mi obligación estar preparado para cualquier evento. Si mañana me llaman de un programa de actualidad, yo puedo estar listo. ¿Pero por qué? Porque no me despego de la información general, porque me interesa la política, me interesa la cultura, me interesa los conflictos internacionales. Fuera del Y deporte serían tus 3 áreas que más te pueden bueno, interesar ahora sí, mismo. por ejemplo, a mí me gusta leer, me gusta el cine, me gusta el teatro y luego, oye, pues fíjate, hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos. Se viene algo muy gordo, algo que no solo afecta a la primera potencia mundial, sino que afecta al mundo entero. A mí me interesa a quién van a votar los americanos y qué consecuencias tiene eso en mi país, en mi vida, porque las tiene. Me interesa qué va a pasar con la bolsa, todo, o sea, pero porque no es que sea periodista, es que esto es la vida. Estamos hablando de que todo el mundo tiene un dinerito que quiere invertir. Por ejemplo, crisis de la vivienda, ley de la vivienda recientemente. ¿Cómo no me va a interesar? A lo mejor yo no me quiero comprar una casa, pero mi hermana sí, un amigo mío está buscando, quieren vender. Hay que estar informado porque la vida y sobre todo esta profesión te lo exige. ¿Qué fuentes utilizas tú para estar informado? A ver, yo soy un chaval de 39 años un poco chapado a la antigua. ¿Quiere decir que no estoy en las redes? No, estoy en las redes, pero que mis medios de comunicación favoritos son los de toda la vida. Yo me levanto y sigo leyendo el periódico, a veces en formato de papel, a veces en formato digital, me pongo la radio a todas horas y veo la tele, veo los informativos y veo los programas que me interesan. Pero todo esto se complementa con la interacción a través de las redes sociales. A mí de las redes me gusta la inmediatez, la frescura, la originalidad, el entretenimiento y yo creo que es complementario. ¿Tu red social favorita, en ese sentido? ¿Cuál es la que consumes más a nivel entretenimiento y a nivel profesional? A nivel profesional, 100% te diría X, Twitter, porque Nos lo dijo Alex Perona también de Movistar Plus, que es la que consumía como periodista, era ex. casi es que yo creo que tenemos la costumbre de acudir a Twitter cada vez que pasa algo a ver qué se cuece, ¿no? Oye, a los periodistas también nos da pistas entrar en esta red social para ver qué le interesa a la gente, de qué se está hablando, cuáles son las preocupaciones de la sociedad, cuáles son los temas candentes. Nos da pistas, nos da información y luego podemos utilizarla. Eso es muy importante que lo menciones, porque normalmente yo lo que he visto fuera, porque nosotros al fin y al cabo, yo personalmente vengo también muy del mundo del marketing. Y en el marketing no solo hay que hablar de lo que tú crees, hay que hablar a lo que a la gente le interesa. Entonces, porque yo puedo escribir una obra maestra, pero si nadie la lee o si nadie consume el contenido que yo creo, pues entonces muchas veces en el periodismo nosotros tratamos, a lo mejor con la gente un poco más joven, de que no entienden pues eso que acabas de decir tú. Es decir, tú estás ahí para enterarte de lo que a la gente le interesa, no solo de lo que tú... O sea, tú utilizas esa información, la gestionas tal, pero estás pendiente de qué pasa y qué es lo que la gente consume. Pero cuidado, Alex, las redes no son la Biblia. O sea, la calle y las redes no tienen por qué ser lo mismo. La audiencia de la tele no tiene nada que ver con las redes. Hay que saber diferenciar. En las redes puede estar muy de moda, por ejemplo, hablar del programa de Broncano. En la tele también, pero hay otros ejemplos, alguna curiosidad, alguna imagen que ha tenido mucha viralidad, pero que en la tele no tiene recorrido. No es lo mismo. El público de redes no tiene por qué ser el público de tele. Y el público de tele no es el mismo público que la radio o que el periódico. Por eso ahora es tan importante que los medios de comunicación conozcamos a qué audiencia nos dirigimos. Y eso precisamente es lo que más valora el anunciante que paga por estar en tu medio. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el público de ex al público de televisión ahora mismo? Yo creo que el público de tele es mucho más generalista, es mayor, es más heterogéneo. En las redes, normalmente los más activos son los jóvenes,
Quizás los de personas ya de a partir de 70 años utilizan menos las redes, los hay, pero utilizan menos las redes y acuden como herramienta de consulta esporádica. Para un chaval de 20 años, X es lo primero que mira por las mañanas. En la tele tenemos que dirigirnos a una audiencia muy variopinta. Nosotros, además, cuando tenemos la medición de audiencia, sabemos si nos ven más en ciudades grandes o en ciudades pequeñas, si nos ve la gente con poder adquisitivo o la gente más pobre, si nos ven más mujeres u hombres. Tenemos muchísima información y esa información es oro para la cadena y para los anunciantes, porque tú puedes adecuar tu mensaje al público que te va a ver, ¿no? Qué interesante. Oye, quiero hablar también de tu carrera profesional. Esto, como sabes, es un podcast para profesionales del sector deportivo o gente que quiere trabajar en nuestro sector, que tenemos que robar a gente de otros sectores para seguir haciendo crecer el mundo del deporte. Que vengan. Que vengan, joder. Que se suban al barco ahora que están a tiempo. Que se suban. Además, el deporte está creciendo mucho en España y no solo deporte, sino el fitness y la salud también. Tú empiezas tu carrera como narrador en Radio Marca, corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te da por...? O sea, siempre has estado, aunque seas periodista, tu carrera también está muy vinculada, te diría al 95% al sector deportivo. Tienes toda la razón. A ver, ten en cuenta que yo antes de empezar la carrera de periodismo dije, oye, qué mejor para mi primera experiencia profesional que unir mis dos grandes pasiones, que son el periodismo y el deporte. Oye, con el deporte me voy a sentir mucho más cómodo, me va a dar menos miedo a hablar, sé más a lo mejor que otros, me va a dar cierta ventaja competitiva, ¿no? Con mis compañeros, puedo dirigirme al público con solvencia y naturalidad, porque no me van a pillar en un renuncio, me sé la lección, ¿eh? Es como cuando vas a un examen y has estudiado. Tienes confianza. Y la primera empresa que me llamó fue Radio Marca. Dije, oye, esto es Disneyland para mí, o sea, es ir al trabajo a disfrutarlo, de menos era si me pagaban 300 o 3.000, yo qué sé, me da igual, yo estoy aquí con 18, 19 años, rodeado de gente fantástica. Estabas estudiando en paralelo. Ese es otro capítulo, el compatibilizar estudios y trabajo no fue fácil, pero llegas a la radio, al tercer día te mandan al entrenamiento del Madrid, al quinto día estás cubriendo un partido, de repente me ponen a narrar el Atlético de Madrid, a viajar con ellos por toda Europa y España, a hacer la selección española. No me lo creía, ¿no? Era una oportunidad fantástica, fue una escuela increíble, aprendí muchísimo y te digo una cosa, a día de hoy creo que no voy a tener otra experiencia como esa primera. ¿No? Pero por la ilusión con la que Porque viviste. estaba tan puro, tenía tanta ilusión, tantas ganas, que cada día lo saboreaba hasta el final. Y cada rato de radio era una maravilla. Ya, es que luego esa ilusión del principio, cuando ya descubres un poco cómo funciona todo, ¿no? A ver, claro, tú por ejemplo, una de mis primeras entrevistas fue a Fernando Torres, ídolo absoluto de mi infancia, somos contemporáneos además, él me saca unos meses. Y de repente, al año de entrar en la radio, de empezar mi carrera, estoy entrevistando a Fernando Torres. Primero que te impone, ¿no? Aunque fuera un chaval como yo, era una estrella mundial, era el ídolo rojiblanco. Ahí estaba en su prime. Metía goles como churros, iba con la selección, lo querían los grandes de Europa y yo estaba con él entrevistándolo. Pero luego empiezas a saber cómo funciona el fútbol, qué hay detrás de estos ídolos, que son buena gente la mayoría, pero empiezas a ver que el que dice que siente los colores de tu equipo no los siente tanto, que pierden y se van por ahí de copas y ya se te va apagando un poco el fuego de la pasión. Es normal, en todas las profesiones pasa, pero es que el fútbol no es una profesión normal. En el fútbol hay mucho sentimiento y mucha pasión. Demasiada. Y los jugadores tienen una responsabilidad con la afición. Entonces ya ves viendo que no es oro todo lo que reluce y te vas enterando de cositas que te van haciendo sentar los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, esto no es tan brillante como parece, pero tiene su gracia también. ¿Tú cómo afrontas una entrevista con un jugador en su día de la talla de Fernando Torres? ¿Vas nervioso? ¿Vas con confianzas? ¿Vas con adrenalina? Adrenalina, diría. No son nervios. Yo, por suerte, nunca me pongo nervioso y sí que creo que esta es una ventaja que tengo sin haber hecho nada, sin merecerla. Es algo casi genético, ¿no? A lo mejor de ver tanto a mi padre y a mi abuelo en los medios, pues sentí familiaridad a la hora de enfrentarme a un micro. A una entrevista lo que tienes que ir es preparado. Si tú sabes perfectamente por dónde te puede salir el personaje, qué tienes que preguntar, cuáles son los temas que están de actualidad, las curiosidades que a la gente le interesaría saber, tienes que ir confiado y listo a una entrevista. Te imponen algunos, oye, la primera vez que entrevisté al rey, joder,
Pues era un chaval, se me pone el rey con su 1,95 m, los 16 guardaespaldas que le rodean, la reina al lado, y no te diré que me temblaban las piernas, pero sí que estaba muy responsabilizado. ¿Cómo preparaste, por ejemplo, esa entrevista con el rey? Te digo una cosa, las entrevistas con la Casa Real son las más fáciles, porque tú no te tienes que lucir. O sea, ya sabes lo que puedes o lo que debes y no debes preguntar. Yo al rey no le puedo poner en un compromiso. No dejo de ejercer mi papel de periodista. No le vas a sacar un titular. Pero efectivamente no es una entrevista para lucirte, es una entrevista para que la gente escuche al jefe del Estado antes de un gran partido, un gran evento. Por ejemplo, yo le he entrevistado antes de una Eurocopa, el Mundial, antes de una final de Roland Garros, y el rey dice lo que quiere. Tú casi es que le pones el micrófono en bandeja para que él se exprese. Así que esas entrevistas lo mejor es salir airoso, no ser protagonista y no meter la pata. No tutear al rey, no hacer una pregunta impertinente, no ponerte nervioso y rozar las palabras, no quedarte en blanco y ya está. Y eso pasa rápido. Ahí no puedes improvisar. Fíjate, Pues sí. ahí no debes improvisar. A ver, la Casa Real no te dice, Matías, tú pregúntale esto, esto y esto. Pero tú, cuando hablas con ellos antes de la entrevista, porque no son entrevistas improvisadas, el rey solo habla si él quiere y si se lo aconsejan, pues tú ya sabes por dónde tirar, ¿no? Y no ponerle en un aprieto al rey es una de las líneas rojas, ¿no? Y ser respetuoso. Excesivamente respetuoso, no, pero al rey hay que llamarle de una determinada manera, el tratamiento es el que es y tú no te puedes salir del guión. O sea, tú ahí estás diciendo una cosa muy importante, que es que tienes que saber fundamental con quién hablas. Efectivamente. Para adaptar, no adaptar, es decir, tú mantienes tu esencia, pero tienes que saber dónde estás. Yo no le puedo hablar igual a un jugador del Real Madrid o a Carolina Marín o a Rafa Nadal, que para mí es lo más cercano al rey que hay en el deporte, que al rey, porque tengo que utilizar otro tono y otro lenguaje y otras formas. Y mientras que tú sepas adecuarte, adaptarte y saber dónde estás, no vas a tener ningún problema. ¿Cómo haces que ellos se sientan a gusto? Es decir, ¿cómo sacas lo mejor? Es decir, porque yo, por ejemplo, hoy llego aquí y voy a tratar al máximo de que tú estés hablando con un amigo. Es nuestro reto. ¿Para qué? Para acercar la realidad del sector y de lo que tú haces a nuestra audiencia. ¿Cómo te preparas tú eso? Es decir, ¿cómo consigues que un Rafa Nadal, el Rey, Carolina Marín o Pau Gasol saquen lo mejor en una entrevista contigo? Pues ahí está el mérito del periodista y ahí es donde se ve si el periodista es bueno, es malo, es torpe, es atrevido, es valiente. Para mí hay una bandera fundamental que siempre enarbolo, que es la del respeto. Tú con el respeto y la educación puedes ir a cualquier lado. Puedes preguntar cualquier cosa siempre que no te saltes esos códigos. Yo, como periodista, tengo la obligación de ser incisivo, de ser agresivo en el buen sentido de la palabra, de intentar exprimir al máximo al personaje y sacar un titular bueno, o que la entrevista sea interesante, que sea noticia, pero hay unos límites, ¿no? Hay preguntas que son incómodas, pero hay que hacerlas. Y no es lo mismo hacerlas para pinchar al personaje y al protagonista con ganas de hacer daño que hacerlas de forma respetuosa. Y yo creo que eso también te lo da la experiencia, los consejos de la gente que sabe más que tú y el saber estar que tienes y que vas ganando con el paso de los años. ¿Es innato? Es decir, tu forma de comunicar, tu forma de hablar frente a la cámara, ahora que eres presentador, ¿eso es innato? ¿Se trabaja con el tiempo? ¿Das algún consejo para que se mejore tu comunicación delante de una cámara? Vamos a ver, yo tengo una base que sí que es innata, es genética, me viene regalada de parte de dos monstruos de la comunicación como son Matías Prats abuelo y Matías Prats padre. Pero te digo una cosa, yo con 19 años era mucho peor que ahora. ¿Qué significa esto? Que yo he trabajado, he aprendido, me he formado y como siempre me interesó tanto la comunicación, yo tengo una teoría con la comunicación. La comunicación es todo. La comunicación es la vida. El juez comunica, el abogado comunica, el médico comunica, el futbolista comunica, el entrenador ya ni te cuento, todo es comunicación. Y por eso me extraña que no le den, por ejemplo, en la época escolar, en la etapa escolar, no le den importancia a la comunicación. ¿Por qué no hay un año en el que haya una asignatura de comunicación? Si nos va a servir a todos, da igual qué rama escojas o qué profesión. Son canales, todos son canales y hay que saber utilizarlos y adaptar a cada uno. Claro. Dicho esto, yo he entrenado, o sea, yo recuerdo que Michael Jordan decía que en el 84 era bueno, pero en el 90 era mejor. Y eso es porque ha jugado muchos partidos y ha entrenado muy duro. Con lo cual, oye, ¿por qué si Jordan lo hacía, por qué no lo voy a hacer yo? Yo he sido un tío
que se ha puesto a narrar partidos en el cuarto con la tele y una grabadora muchos años. ¿Tú solo? Solo. ¿Dónde están esos vídeos? ¿Dónde están? Existen, bien guardados, afortunadamente. O que delante del espejo se ponía a ensayar una crónica, o que ha hecho entrevistas a sus amigos, familiares, primos y Previamente, demás. cuando eras pequeño, Claro, ¿te refieres y cuando todo esto? era mayor. ¿Sí? O sea, quiero decir, no me conformo con alcanzar un determinado nivel. Siempre hay un margen de mejora evidente y yo quiero explorarlo. Yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y hay veces que tu profesión te limita, pero tú no tienes por qué tener límites. Y ahora, con las redes sociales, el universo es fantástico. Tú puedes crear un medio de comunicación desde tu casa. No hace falta que te contrate un medio de comunicación. Tú puedes ser el medio de comunicación. Hombre, hay que saber manejar las redes sociales, pero cualquiera puede comunicar, transmitir, relacionarse con la audiencia. Es una maravilla. ¿Y hasta dónde quiere llegar Matías Prats Jr.? Yo quiero llegar a mi mejor versión. No sé dónde está mi techo. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿vas a llegar al nivel de tu abuelo o de tu padre? No voy a llegar. Lo digo ya, exclusiva. No llego ni de coña. Están lejísimos. Sobre todo mi abuelo. Mi abuelo, pues no hay otro como él ni habrá. Mi padre es un figura. Pues yo tengo que hacer mi camino. Pero dentro de eso, yo quiero ser el mejor Matías. Yo quiero ser mi mejor versión. Y para eso tengo que trabajar, entrenar y aprender de los mejores. ¿Tú has sentido esa presión viniendo de una familia como los Matías Prats, excelentes comunicadores, periodistas? ¿Tú eso lo ves como un reto? ¿Para ti es una presión o eso cómo lo has vivido? Para mí llamarme Matías Prats, más que una presión, es una responsabilidad. Yo tengo que mantener a buen recaudo el apellido, no lo puedo manchar. Y eso se hace ejerciendo con responsabilidad tu profesión, siendo honesto, riguroso, no inventándote las cosas, siendo buen compañero, tratando de ser un tipo sencillo, humilde, lo que he visto en mi casa. Pero presión no, porque una vez que yo ya sabía que no tenía el talento natural de mi abuelo ni el arte de mi padre, pues oye, he ido haciendo mi caminito poco a poco, sin molestar a nadie, intentando mejorar, crecer, superarme y evolucionar. Así que para mí es una responsabilidad y un orgullo. Oye, que estos dos grandes han sembrado cosas muy bonitas que yo estoy recogiendo. Me imagino que habrá sido una fuente de inspiración también, o sea, eso es la parte positiva, ¿no? Te habrán servido también para inspirarte. Sí, mi padre y sobre todo mi abuelo han sido fuente de inspiración. Al abuelo lo tengo en un pedestal absoluto, fue un tío irrepetible, un pionero de la radio y de la comunicación, un maestro de la palabra y para mí un ídolo. Ya sé que es raro tener al ídolo en casa, pero yo lo tenía muy cerquita y mi otro ídolo es mi padre. A mi padre es imposible no quererle, no respetarle, no admirarle, porque es lo que ha ido sembrando a lo largo de su brillante trayectoria profesional y me ha enseñado muchísimo. Es cierto que me ha enseñado más como padre, como persona, que como profesional, pero de su capacidad de comunicar me lo llevo todo, me lo quiero quedar. Si tuvieses que definir, o si tuvieses que mencionar, mejor dicho, un highlight o algo que te quedes de ellos, ¿qué es lo que más has aprendido de ellos? Yo creo que de mi abuelo he aprendido a amar la profesión y a ser muy respetuoso con el oyente o el televidente, con la audiencia. A mi abuelo le escuchabas narrar un partido y era una delicia porque era un tío preparadísimo, muy culto, muy descriptivo, muy analítico, era un adelantado a su tiempo. Es verdad que esa forma de narrar ya no se lleva, pero era, era toda una experiencia escuchar cómo contaba las cosas, cómo las narraba, con esa pasión, con ese verbo potente, una voz incomparable e inimitable, y por eso creo que al abuelo hay que tenerle en otra categoría, no se puede competir con él. Para mí es el mejor periodista de radio, sobre todo, que ha dado España. Y a mi padre le envidio por esa capacidad sobrenatural de salir bien de todas las situaciones. Se caen dos torres gemelas en directo en Nueva York en un informativo y él es capaz de 7 horas seguidas narrar la situación sin ponerse nervioso, ser prudente, ser descriptivo, ser analítico, apoyarse en los expertos, ser intuitivo. Es un espectáculo. Esa narración de mi padre ha pasado a la historia porque nadie lo sabe hacer igual que él. Cuando se enciende el piloto rojo de la cámara, no hay guión porque está pasando algo en directo, es el mejor. Ahí es el mejor. Y ese día me di cuenta de que mi padre
en esas situaciones límite donde a cualquiera nos entraría el tembleque, ahí él se maneja como pez en el agua. Y no hay nadie que lo pueda hacer igual que él. ¿Y eso cómo se improvisa? ¿Eso se trabaja? O sea, volviendo al tema de antes que hablábamos de trabajo, improvisación, horas, o sea, obviamente son muchas horas acumuladas para poder hacer eso, pero también ahí también tiene que haber una forma de ser, ¿no? Normalmente las personas reaccionan por estímulos o por impulsos. Y yo creo que muchas veces cuando... o sea, no significa que tu padre, por ejemplo, ahí, en mi opinión, no estuviese nervioso por dentro, pero él no lo transmitía. O sea, él por dentro a lo mejor tendría que estar diciendo, pero ¿qué coño está pasando? Porque era una situación límite. Pero claro, es esa persona que a lo mejor no reacciona, ¿no?, a ese estímulo, sino que sabe manejar la situación. Y eso es de una capacidad de autocontrol o de comunicación, como lo quieras llamar, tremenda, ¿no? Eso tú ahí cómo se reacciona. Es decir, tú has tenido alguna situación, es decir, una profesión como periodismo deportivo. Tú cuando has estado entrevistando o cuando has estado o cuando emites en directo, pueden pasar cosas, ¿no? ¿Cómo manejas esa presión? Mira, en cuanto a mi padre, el día de las Torres Gemelas, o se tiene o no se tiene. Eso o se tiene o no se tiene. Es verdad que mi padre... O se tiene esa tranquilidad, ¿te refieres? Esa tranquilidad, esa ese forma de ser. aplomo para salir airoso de situaciones tan complicadas en directo donde la preparación no sirve de nada. Sirve tu bagaje anterior, tu experiencia, las horas de vuelo, aunque quizás no sea la expresión más adecuada para hablar de las Torres Gemelas. Pero mi padre, su experiencia le ayudó mucho en esa circunstancia. Y sobre todo eso, lo que te digo, su aplomo, su tranquilidad, su capacidad de improvisación, de no ponerse nervioso. A mí me han pasado cosas, pero nada que ver con eso, ¿no? Bueno, primero que cuando tú narras un acontecimiento deportivo, todo pasa de repente, no puedes preparar nada, quiero decir, no sabes si Morata va a meter el gol en el 60 o lo van a cambiar en el 50, son todo cosas que pasan en directo. Y hay que salir, ¿no? Y para eso lo mejor es apoyarte. Si estás en la tele, en la imagen, que la imagen sí que es la Biblia, la imagen te lleva, te guía y es lo que te salva. Y luego en tu experiencia y tu capacidad de comunicar, narrar y ser descriptivo en directo. A ver, a nosotros en el informativo nos pasa muy a menudo. Si estás leyendo algo y te quedas sin CUE, que es como llamamos nosotros lo que lees, sin teleprompter, pues ahí tienes que reaccionar y la gente lo nota. Si tú te pones nervioso, si balbuceas, si estás perdido, eso se transmite. En cambio, si tú reaccionas con naturalidad, porque sabes de lo que estás hablando, la gente no se da ni cuenta. Nos pueden pasar muchas cosas, que el realizador te confunda con las cámaras, que metan una publi donde no es, que te hablen por el pinganillo mientras tú estás comunicando. Bueno, pues eso también, esa capacidad de salir airoso de las situaciones te lo da la experiencia, ¿no? ¿Has vivido alguna situación de estas límites o algo que nos puedas compartir? ¿Alguna situación muy difícil de gestionar que hayas solventado bien? A ver, recuerdo en la época en la radio que tuve que narrar un partido escuchando la narración de otro compañero mío en vasco, porque era en San Mamés, se me coló la frecuencia por los cascos. Ostras. ¿Tú sabes lo difícil que es narrar 90 minutos teniendo a un tío hablándote en euskera a toda leche, narrando el mismo partido que tú? Por lo menos no lo entendías. No, pero yo oía nombres, Urzaiz, Guerrero, no recuerdo, yo creo que no era de esa época, pero yo oía nombres y digo, este tío está narrando lo mismo que yo, pero va adelantado porque es difícil, ¿no?, concentrarte en mantener tu narración ordenada sin que eso te moleste. Y eso reconozco que fue una situación límite porque además no se podía arreglar, el técnico no sé qué. ¿Y qué haces ahí? Pues tranquilidad, sales como puedes. Tranquilidad en ese momento poca, pero sales como puedes, te enfadas porque te enfadas. Claro. Y claro, el oyente no sabe lo que te está pasando. Si tú te quedas callado, si te cortas, si no reaccionas, el tío va a pensar, este es muy malo, ¿qué le estará pasando? Y no, yo estaba sufriendo, pasándolas de Caín con un martillo en la oreja. Pero bueno, pues al final sales. Mejor o peor, pero sales. Yo, desde luego, callado no me voy a quedar. ¿Y cómo mantienes, por ejemplo, ahí al oyente, Matías? Es decir, ¿cómo consigues que un oyente esté contigo en una narración de un partido? Pues mira, antes, en la época de mi abuelo, se podían hacer trampas. ¿Por qué? Porque nadie veía el partido, ¿no? Era la escena que todos conocemos de un transistor en mitad del salón y los 4 o 5 de la familia con la oreja pegada. Y claro, mi abuelo, pues a lo mejor estaba en Inglaterra tocando en medio campo, el partido aburrido, y él le daba emoción. El extremo izquierdo va a centrar. Ahora no puedes hacerlo porque la mayoría de las personas que te escucha está viendo el partido. Ya ni te cuento en la tele. Con lo cual tienes que ser fiel a la imagen, tienes que ser
muy riguroso. Aquí te penaliza mucho confundirte, ¿no? Que es humano confundirte. Pero luego con jugadores. eso ahora se hace viral. Pero Cuando hay ahora, alguna cagada se hace hasta viral. Ahora te buscan las cosquillas, Bueno, te toman ¿verdad? la matrícula, como te has equivocado 2 veces en un partido, ya al día siguiente te están esperando a que metas la pata para ir a pincharte, y son cosas que vienen con nuestra profesión. Pero ahora, para mantener la emoción, nada mejor que te acompañe el espectáculo. Con un 0-0, partido rancio, equipo encerrado, es duro, es duro. Ahora, por ejemplo, ¿qué se hace en las narraciones deportivas? Se incluye mucho el elemento tertulia. Se habla del partido en formato mucho más natural, desenfadado, menos encorsetado, y con eso consigues que un partido soso, feo, en el que no hay mucho en juego, parezca divertido y entretenido. Y, por ejemplo, en ese partido soso y feo, tú también, el tono de voz es muy importante, la forma en la que tú le das emoción a cada jugada, comunicas, o eso también te puede jugar en tu contra, como dices, de cara a que estás exagerando algo que la audiencia lo está viendo y está diciendo, pero este tío... La audiencia es muy lista, la audiencia se entera de todo. Si tú estás exagerando, se te va a notar y te penaliza. No hay nada mejor que ser natural. Si el partido es aburrido, es aburrido. Pero ahí entra la originalidad, el atrevimiento, el humor. Oye, esas cosas también entran en juego en la narración deportiva. Pero donde no hay, no se puede sacar. Es verdad que una final de la Champions se la va a tragar todo el mundo, sea divertida o aburrida, pero un Alavés-Almería 0-0 en invierno, lloviendo, tal, eso ya es más complicado. Pero ahí está también en el narrador. O sea, hay narradores que saben cómo conquistar a la gente, cómo entretener, cómo, pues de repente tú sueltas un debate. Oye, ¿a vosotros qué os parece, por ejemplo? ¿Quién os parece el mejor jugador de la historia? Y uno se pica porque dice Messi, otro Maradona. La radio, la tele tienen estas cosas, ¿no? Que te permite ir jugando también con la atención del oyente o del espectador. Pero en este partido, por ejemplo, Alavés-Valladolid, ¿tú qué harías, por ejemplo, para hacer que la gente lo escuche o lo vea? Es difícil, pero hay muchas fórmulas. Porque hay mucha gente también que es del Alavés y que es del Valladolid. Ahí también, o sea, no tienen las Desde aficiones, luego. digo, de volumen que puede tener un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid. Pero hay, joder, Valladolid y Vitoria, pues Álava son lugares donde hay mucha gente. En un partido del Valladolid, que te escuche el hincha más acérrimo del Valladolid no tiene mérito. Lo que tienes que intentar hacer es que el que sea neutral o el que no le importe tanto el fútbol esté cómodo, esté entretenido, esté informado, y eso también la pelota está en el tejado del narrador y de todos los comentaristas, ¿no? Vamos a hablar de temas que interesen, vamos a darle emoción, vamos a lanzar el debate que puede interesar. Hay muchas fórmulas a través del humor. El humor es una herramienta fantástica para conquistar a la gente, ¿Tú lo utilizas para mucho? atraparla. A ver, yo no me considero un tío especialmente gracioso, mi padre lo es, pero... Y no hay nada peor que hacerte el gracioso. Por eso yo ¿Sí? siempre voy con el freno de mano. Pero claro que utilizo el humor. En una narración, sobre todo 2 horas de un partido, oye, mantener la tensión y la emoción es muy difícil. Pero si metes una cuñita de humor, alguien cuenta que ayer fue al cine a ver aunque no tenga nada que ver, Sí. oye, pues la gente hoy día no escucha el fútbol esperando que le narres todas las jugadas muy, muy fielmente, ¿no? O sea, la gente sabe que esto ha cambiado y que ahora el formato es distinto y que ha desembocado en una narración mucho más natural. Y luego también hay que saber dónde estás. Tú no puedes narrar igual el 7º gol del Barça al Alavés o a Osasuna que el gol que te da la final de la Champions o que te da el Mundial. No, pues hay que saber también mantener las formas, el tono, saber qué significan los goles, cuál Claro. es el momento, Claro. y eso también los periodistas lo debemos saber y conocer. Claro. Oye, has dicho unas cosas muy interesantes y me quedo eso con que el narrador es el que tiene que atrapar. Es decir, tú tienes que conseguir que fuera de el hincha marreca, hablábamos del Valladolid, pues que consigas que más gente vaya a verte. Claro, aquí también influye, ¿no?, la marca personal. Es decir, que la gente, al fin y al cabo, hoy en día, los periodistas, aparte de ser comunicadores, presentadores, narradores, oye, sois medio celebrities. Es decir, os ve mucha gente, tenéis una marca personal muy potente, tanto tú, tu padre, tu abuelo. Sois personajes muy reconocidos públicamente. Entonces, esa marca personal, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se cultiva? A lo mejor alguien ve Informativos Telecinco Deportes solo por verte a ti. Entonces, eso también es una evolución que ha tenido también el periodismo deportivo. ¿Cómo trabajas tú tu marca personal o cómo la has trabajado estos años? Pues mira, creo que
que la he trabajado poco. Es evidente que hay una marca Matías Prats, un sello, una saga, una herencia que está ahí y que somos muy reconocibles. Obviamente mi padre es un tío infinitamente más conocido que yo, pero sí que es verdad, y esto me lo pongo en el debe, que me ha faltado construir marca. Hay compañeros míos, periodistas deportivos, que tienen una marca potente, consolidada, que se han trabajado durante años, que le han dado caña a las redes sociales, que a mí me falta. No me siento todavía cómodo en las redes, quizás me ha atropellado un poco el tren, he reaccionado tarde. Bueno, ahí está, ahí lo dejo para que siempre hay que mejorar, ¿no? Pero hay compañeros míos que han construido casi un imperio de su marca, ¿no? Y que son tíos, pasa algo, quiero saber su opinión. Este tío está, no sé, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, se han convertido en referentes y eso es muy importante. Y de eso alimenta mucho también la profesión. Es verdad que yo intento ser un periodista muy metódico, muy riguroso, no me salgo nunca de mi sitio, pero quizás debería explorar otras vías, ¿no? La gente te quiere conocer. El venir hoy, la Sí, gente te pero está la gente te conociendo quiere más. conocer, quiere saber qué te gusta, qué haces en tu tiempo libre, qué opinas de diversos temas, no te quiere tan encorsetado, ¿no? Ahora la audiencia pide que te mojes, quiere saber tu opinión. Antes el periodista no podía dar su opinión, yo creo que ahora sí, con ciertos límites, pero ahora somos más libres. No pasa nada ahora por decir que eres del Atleti o eres del Madrid, siempre que mantengas una cierta ecuanimidad e imparcialidad. Que esa es otra, para mí ser imparcial es imposible. Desde el momento en el que tú, por ejemplo, yo hoy voy a escoger una noticia por delante de otra, ya no soy imparcial. Pero sí que soy ecuánime e intento ser honesto con mi profesión y con mi audiencia. ¿Cómo preparas tú un informativo todos los días? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué basas? ¿Lo trabajas con tu equipo? ¿El qué presentáis, el que no? ¿El que va adelante no? ¿Si va antes fútbol, va antes otro deporte? Bueno, me gustaría tener más tiempo, ¿eh? En los deportes ahora nos han dejado un poquita cosa, pero bueno, también tenemos otros programas en Cuatro donde además voy de tertuliano, donde tenemos más tiempo para hablar, debatir, exponer. Yo El intento... famoso tertuliano. El famoso tertuliano, sí, ¿no? Yo intento pensar qué es lo que quiere escuchar, ver la gente, qué le interesa a la gente. Por ejemplo, la tele no deja de ser imagen. En la tele la imagen lo es todo, es muy potente. Puedes dar noticias, sí, pero si no hay una imagen, la noticia queda un poco oscurecida, se desvanece, ¿no? Y la potencia, la importancia de las imágenes es algo que te lo tienes que grabar a fuego. En la radio no pasa nada, en la radio prevalece más la voz, la narración, la noticia, el debate. En la tele es la imagen. Tendemos a pensar que en este país solo nos gusta el fútbol. Mentira. Tú dale a un español o española algo bueno de Carolina Marín, algo bueno de Paula Badosa, ni te cuento Nadal, Alcaraz, los hispanos de balonmano, el Madrid de baloncesto. Hay mucho más allá del fútbol. Y yo soy un periodista polideportivo. A mí no me gusta tener todos los días que empezar con el fútbol. No. Si hay un día en el que una noticia polideportiva te pide protagonismo, dale paso. No te ciñas al fútbol. Tendemos a pensar que aquí solo es Madrid y Barça, y no. Y no, hay mucho más. Lo que pasa es que tenemos que educar al consumidor también a aprender a valorar otros deportes. Hace 10 años, ¿quién sabía lo que era el bádminton? Nadie. Llegó Carolina Marín, campeona de Europa, del mundo, medalla de oro, y lo puso todo patas arriba. Y las niñas y los niños juegan al bádminton. ¿Qué pasó también con el Mundial Femenino? Oye, pues fútbol femenino, claro que existe, es un deporte competitivo. Lo que pasa es que hay que darlo. Tenemos que ser valientes, atrevernos. No priorizar solo el hoy, sino también pensar en el mañana. Y darle voz a esos deportes mal llamados minoritarios que están un poco ahí escondidos. Fuera del partido, o sea, del evento, lo que es el partido, el de bádminton, el de fútbol, el de tenis, el de baloncesto, ¿qué contenidos crees que la gente le gustaría más? Hablábamos de Carolina Marín, hablábamos de las jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Fuera del evento, que es el partido, que es como dices tú, ¿quién no va a ver una final del Mundial, una final de los Juegos Olímpicos? ¿Qué contenidos darías tú? ¿Más formato podcast, entrevistas, reportajes, documentales? ¿Qué te gusta, qué crees que habría que educar a la sociedad para que consuma más deporte? La gente quiere conocer al protagonista, quiere conocer a sus ídolos. Personas. Quiere personas, quiere historias humanas, quiere saber qué ha desayunado Paula Badosa, cómo prepara Nadal su penúltimo torneo, quiere saber qué música escuchan las jugadoras de la selección, por qué a Cucurella le cantan esta canción, quiere saber quién es la madre de Morata. Historias. Quieren saber
cosas sobre los futbolistas, los jugadores de baloncesto o los deportistas en general. Y quieren verlo, quieren casi tocarlo, quieren consumirlo, ¿no? Es curiosidad, interés, admiración, y hay que cuidar mucho ese contenido. Yo entiendo que los deportistas tengan límites, barreras, no hay que enseñarlo todo, no tienes que aparecer en una entrevista a calzón quitado. Tú hablas de lo que te sientas cómodo. Por ejemplo, Álvaro Morata ahora está hablando de sus problemas de salud mental. Ole por ti, Álvaro, porque has puesto en la mesa algo que cuesta mucho que llegue a los medios de comunicación y por lo tanto a la gente, con lo cual eres un ejemplo, bravo. Pero la gente quiere conocer cómo son las personas en su intimidad. Quiere saber, por ejemplo, qué les dice el Cholo Simeone a sus niñas, si es verdad que las niñas cantan el himno del Atleti antes de irse a dormir. Eso es lo que le gusta a la gente. Más allá de los 90 minutos de partido, claro, de las 2 horas del partido de tenis, quieren saber cómo son los deportistas en su intimidad. ¿Y cómo es Matías Prats Jr. en su intimidad? Vamos a seguir con el ejemplo. ¿Qué te gusta hacer fuera de tu trabajo como periodista? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo pasas tu tiempo fuera del estudio? Pues fíjate, yo creo que soy el tío más normal del mundo. O sea, no tengo mucha extravagancia, soy una persona familiar, que le gusta la compañía de sus amigos, me encanta leer, ir al cine, al teatro, el deporte es mi gran pasión. ¿Practicas deporte también? Practico deporte, pero me tuve que retirar del fútbol, ya un tío con 9 años ya, o sea, la rodilla... ¿Qué posición jugabas? Era mediocentro, pero como decía mi padre, tú en el calentamiento eras el mejor, los toques, brillabas. Cuando empezaba el partido se te veía ahí que no ibas a presionar. Siempre me faltó un poquito de actitud, ¿no? ¿Sí? Tenía calidad, pero no me llegó. Ahora le pego al pádel y salgo a correr y hago gimnasio, ¿no? Por ejemplo, antes estaba muy delgadito y ahora pues me he puesto ya para que me queden mejor las chaquetas en la tele. Y me gusta el trabajo de fuerza y el pádel y el correr pues es más entretenimiento. Pero no dejo de hacer deporte. Es raro que un día no me ponga las zapatillas. ¿Y un día a día tuyo? Efectivamente, ¿cómo es? Porque presentas ahora mismo por la noche, pero también estás de tertuliano en otros programas. Claro. Es verdad, eso que te he dicho antes de soy periodista 24 horas, es cierto. Yo me levanto y aparte de prepararme las cosas, de leer, de consultar, de escuchar la radio, pues seguramente tenga algo. O tengo que ir a la tele. También es verdad que hay una parte muy positiva en nuestro trabajo que es la publicidad. La publicidad es igual a dinerito y a veces tenemos que ir a grabar anuncios que a veces es un poco pesado, tienes que ir, maquillarte para grabar un minuto. Pero oye, eso luego entra en la nómina y a quién no le va a hacer gracia. Soy un tío que intenta estar bastante en la redacción, aunque no me toque, ayudando a compañeros. Me interesa, por ejemplo, hoy no presento a mediodía, pero quiero saber con qué van a abrir, cuáles son los temas que están de actualidad, qué vídeo van a hacer, a quién van a entrevistar. Me gusta estar presente. ¿A qué hora llegas allí, por ejemplo, en un día Vamos normal? a ver, imagínate que solo presento la noche. Pues llego a la 1 de la tarde, antes del mediodía, echo una mano a mediodía y ya me quedo para preparar el contenido de la tarde-noche. Y a veces también tengo programa nocturno en 4 en el Desmarque. Y con eso Ricardo, se une que Ricardo vino con aquí. Ricardo, que vino aquí, que vino me lo aquí, ha dicho. Ricardo. Me lo ha dicho. Crack, y luego tengo radio, que voy a veces, soy profesor en 2 universidades, intento no parar de formarme y no parar en casa mucho. Y entonces, claro, en Mediaset tú entras 2011, ¿no? Sí. Y Llegué un año después del Mundial, macho. Me perdí el beso de Iker y Sara. Y llegaste un año después del Mundial, pero también has cubierto muchas Eurocopas y Mundiales. Sí, sí. ¿Con qué te quedas de todo esto, todos estos años? ¿Cómo ha evolucionado todo? A ver, es que imagínate, si a mí con 18 años me dices vas a ir a no sé cuántos mundiales, Eurocopas, confederaciones... 3 o 4 Eurocopas y 3 mundiales, sí, ¿no? Has cubierto. Y luego que yo he tenido la suerte de hacer Fórmula 1, de estar con Nadal en Roland Garros, de hacer boxeo, de hacer ciclismo, he tocado baloncesto, he tocado todos los palos. Por eso es que si yo hubiera firmado debajo con la mitad de esto, si me lo hubieran propuesto con 18 años. Imagínate, siendo un chaval, ir a una Eurocopa y que gane España. Joder. Ver a ese grupo humano fantástico con Del Bosque a la cabeza, unos jugadores que eran accesibles, que tenían trato muy cordial y muy cercano con la prensa. Luego vino, después de las Confederaciones del 2013, el fracaso estrepitoso de Brasil 2014, que íbamos con la estrella en el pecho y en el segundo partido nos mandaron para casa. Segundo partido para casa, contra Chile, me acuerdo además. Sí. Y ahí sí vi que se resquebrajaba el grupo. Ya había pasado lo de Mourinho, Madrid-Barça... Sí.
que estaban los del Madrid y los del Barça a leches, hicieron las paces, pero en el Mundial 2014 la cosa acabó mal, cada uno volvió por su lado. Tú estabas allí, ¿no? Tú estabas allí. Yo estaba. ¿Lo viviste muy de cerca eso? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, Xavi, mito absoluto de la selección española, primer partido es titular, nos meten 5, Holanda, y no juega contra Chile. Y contra Chile suplente. Y jugó Coque. ¿Tú sabes la cara que tenía Xavi después de ese 2-0 habiendo sido suplente? Pues por muy buena relación que tuviera con Del Bosque, que la tenía, no le volvió a mirar a la cara en los días restantes. O como ese Iker Casillas, que pensaba que iba a ser titular en 2016, de repente días antes se entera de que De Gea es el portero titular. Eso afecta al grupo. O ya ni te cuento cuando 2 días antes del debut Rubiales tiene la ocurrencia de echar al entrenador. Yo creo pone en la calle a Lopetegui y Hierro se tiene que poner el chándal y a entrenar. Pues ¿cómo salió eso? Julián Calero de segundo, me acuerdo además. Pero claro, es que todo ese tipo de situaciones y de gestiones, claro, tú las vives desde fuera. Yo me imagino que tú también tendrás relación con el grupo, con la gente tantos años, con algunos de los jugadores. Eso, claro, esa gestión, claro, tú ahí tienes que estar hasta tenso. Eso que tú no estás dentro del grupo. Pero tú como periodista ahí también tienes que medir muchísimo todavía más cómo hablas, cómo te comunicas, qué hablas con ellos, cómo se gestiona eso. Lo primero, orejas tiesas. Tú te quieres enterar de todo. Quieres saber lo que pasa dentro de un vestuario, a quién va a poner, a quién va a sentar, si este está enfadado. Y luego hay una cosa con la selección española que no pasa con los equipos, que es que si tú das una información que vaya a perjudicar al grupo, te puedes llegar a sentir hasta mal. Coño, a ver si España ahora mismo, joder, que parece que podemos ganar y por mi culpa que yo tal, el grupo se resiente, el entrenador se enfada, no sé qué, al final nos acaban echando. Ningún periodista es tan importante, pero que te cuesta a lo mejor un poco más dar una información negativa de la selección, que se supone que es el equipo de todos, y tú, como periodista y como cadena, si tienes los derechos, quieres que la selección gane y llegue lejos, porque eso es audiencia, eso es publicidad, eso es reconocimiento y eso es prestigio. A veces sí que nos hemos encontrado en una situación así complicada, ¿no? Claro, tienes que medir mucho entre... Claro, tú quieres sacar el máximo de información posible, porque es tu trabajo. Pero hay dudas, pero acabas diciéndolo. Sí. Yo creo que si tú tienes la verdad, si lo que cuentas es verdad, tienes que contarlo. Por mucho que vaya a perjudicar a un jugador que es estrella, al entrenador que es Dios, tú tienes que decirlo. Pero una noticia contrastada, no te puedes inventar, no puedes deducir, no puedes adivinar, no. La noticia la tienes que tener contrastada y ya con la verdad puedes ir a cualquier parte. Yo es de las cosas, yo creo, que más me han choqueado y más me han impactado. El despido de Lopetegui, a falta de un día y medio. Me acuerdo que estaba yendo a Atocha, 6 de la mañana, y saltó la noticia. No, yo no me lo podía creer. Tú eso lo viviste, me imagino, ahí en directo casi. Ahí en Rusia, en Krasnodar, que hacía 40 grados a la sombra, antes de un debut, llevábamos un equipazo. La gente no se acuerda. Estaba Isco en su mejor momento, era la estrella de la selección. Teníamos jugadores jóvenes, todavía aguantaban veteranos, Ramos, Busquets. Teníamos un equipazo. Y de repente todo salta por los aires por un capricho, por un enfado, por rencor, por venganza, porque parece que te han puesto los cuernos con el enemigo. Pero la gente no se acuerda que en el 2008 Luis Aragonés hace lo mismo en las semifinales. Anuncia que se iba a un equipo turco. En semifinales hizo lo mismo. No recuerdo que fueran semifinales eso, ¿eh? ¿Sí? No recuerdo. Yo no lo sé, Creo que fue después del campeonato. Fue después. No es lo mismo. Imagínate que Luis hubiera dicho en semis que se va a Turquía, al Fenerbahce, que es a donde fue. Eso no le importa a nadie. Esto era el Madrid. Que yo creo que nada tenía que ver. ¿Cómo vas a...? Además, Lopetegui, si es que no había perdido un puñetero partido, llevaba al grupo fantásticamente, jugábamos muy bien al fútbol, estábamos preparados. Eso al final influyó. Al final los dirigentes a veces molestan más que ayudan. Oye, está muy guay que compartas todo esto porque esto es la realidad de cómo se vivieron cosas que son historia del deporte en España. Y tú al vivirlo ahí dentro, me imagino que también tendrás recuerdos de este tipo, pero también tendrás recuerdos que te hayan impactado, anécdotas maravillosas. ¿Alguna que recuerdes en concreto? ¿Alguna anécdota que digas, pues de todos estos mundiales, Eurocopas, me quedo con esto? Pues me tengo que ir a la primera, que fue la Eurocopa 2012, que era la tercera seguida que ganábamos entre mundiales y Eurocopas. Y había ¿Fue tu primera? Fue mi primera Eurocopa, porque el Mundial 2010 lo hice desde Madrid, no viajé a Johannesburgo ni a Sudáfrica. Y el 2012 yo de repente entré ahí y todos los jugadores, todo el cuerpo técnico,
los utilleros que también forman parte de esa aventura, ¿no? Utilleros, masajistas, fisios y tal. Era una gran familia y todo fue rodado, íbamos pasando rondas, llegó la final y le metimos un baño a Italia que es recordado hoy día. Iker pidiendo hasta la hora al árbitro porque ya era un 4-0 sonrojante y humillante. Y luego recuerdo la celebración en Madrid, o sea, volver después de un mes en Polonia y en Ucrania y ver las calles de Madrid atestadas de gente enfervorecida, apoyando, animando, agradeciendo a sus ídolos, la plaza de Colón, toda la Gran Vía para abajo. Yo estaba en diferentes puntos narrando la escena. Fue una experiencia irrepetible, ¿no? Yo sé que el Mundial queda ahí, pero en el Mundial no estuve, ¿no? Entonces yo me tengo que quedar con mi Eurocopa, que además, fíjate, estuvimos en Ucrania, estuvimos en Donetsk, justo en el estadio donde ahora mismo no quedan ya ni las cenizas. ¿Cómo habrá cambiado esa zona en apenas 10 o 12 años, ¿no? El Donbass. Y son cosas que te guardas, te quedas, la convivencia con tus compañeros, un mes entero desayunando, comiendo, cenando con ellos, viajando, porque luego en varios mundiales y Eurocopas he hecho un papel muy divertido. Yo siempre estaba con la selección en los partidos, pero a lo mejor 2 días antes me iba con el rival. Entonces nos tocaba Chile, yo iba con Chile, entonces iba a las ruedas de prensa ahí a tocarles un poco los huevos. Y si me enteraba de algo que veía en el entrenamiento, oye, yo a Del Bosque le escribía un mensaje: mister, estos están probando aquí con 3 defensas, no sé qué. O sea, era un poco el infiltrado, el espía, casi te involucrabas y sentías como propios los triunfos o los fracasos de la selección. Y eso molaba porque, por ejemplo, yo en Brasil, en Rusia, en Francia, recorrí muchos más kilómetros que mis compañeros, que solo estaban con España. Claro. Y eso me permitió conocer ciudades, conocer estadios nuevos, y molaba ese formato. ¿Te hubiese gustado saber algo en concreto antes de empezar en todos estos años de carrera? ¿Algo que tú ahora, alguien que esté empezando, por ejemplo, a ser periodista, que te hubiese gustado a ti saber antes de empezar esta carrera? Ten en cuenta que yo sabía mucho de esto porque lo tenía en casa. O sea, sorprenderme no me ha sorprendido prácticamente nada. Quizás lo que te he contado antes de los futbolistas y lo que hay detrás de los clubes, hay menos sentimiento del que pensamos. Yo creo que el futbolista que pierde está jodido, pero el aficionado que pierde, que su equipo pierde, está mucho más jodido. Eso de me voy a la cama sin cenar, un futbolista difícil. Un aficionado, que conocemos a alguno, si palma el Atleti y le meten 4 en Lisboa, no cena esa noche. Joder, pero es fanatismo eso, es que es muy fanatismo. Sí, es fanatismo. Es que hay gente que vive. Es que la pasión, ¿hasta dónde llega una pasión? Claro. Un sentimiento. Recuerdo la peli que me encanta, Argentina, El secreto de sus ojos. Hay algo que una persona nunca va a cambiar. Tú puedes cambiar de trabajo, de mujer, puedes estar en un país, en otro, pero de equipo no cambias. El equipo te acompaña hasta el último día. Y eso no es otra cosa que pasión por el deporte y por el fútbol. ¿Y es bueno o malo tanta pasión? Para mí depende de cómo la quieras gestionar. A mí no me gusta un ultra, un radical, alguien que lleva al extremo todo. A mí me gusta la naturalidad, la normalidad y sobre todo la deportividad. ¿Pierdes? Pues pierdes. Otro día ganarás. No hace falta hacerte rasgarte las vestiduras por una derrota de tu equipo. A ver, hay derrotas y derrotas. O sea, yo tengo un amigo que dice que las 2 finales de Champions que perdió el Atleti contra el Madrid, que sintió como si se le hubiera muerto un familiar. Flipa, O sea, que fue para él un antes y un después, que tiene pesadillas, que no te digo que no duerma, pero que todavía se le viene la imagen del penalti de Juanfran, del gol de Ramos en Lisboa, y es que es muy doloroso. Esa rivalidad bien entendida mola. Ahora, hasta ese extremo, la rivalidad que no es sana, eso ya cuando se convierte en obsesión, cuando te afecta hasta el punto de hablar mal a tu mujer o a tu marido, o de tratar mal a tus hijos, o de no ir a trabajar, o de cabrear. No, eso ya no es fútbol, eso no es deporte. Si te afecta hasta el punto de que se te vaya la cabeza y tires un mechero, eso ya no mola. Oye, y por ir cerrando entrevista, de todos los deportistas que has entrevistado, ¿quién es el que más te ha llamado la atención y por qué? O sea, me imagino no tendrás uno solo. Pero es que voy a ser poco original. No me puedo quedar con otro que no sea don Rafael Nadal Parera. Es que no hay otro como él. Pero no solo por la parte deportista, claro, sino la forma de comunicar, ¿o cómo es? Nadal es único dentro y fuera de la pista. Es un tío que ha jugado 1400 partidos en su carrera y no ha roto una puñetera raqueta. Es un tipo que ha ganado 14 veces el mismo torneo, que nunca ha puesto una mala cara. Sí ha discutido con los jueces de silla y tal,
pero nunca se ha negado a darle la mano a un rival, nunca ha buscado excusas más allá de sus dolencias físicas, que las ha tenido. Y tiene mucho mérito Rafa Nadal. Quizás no tiene tanto talento como Djokovic o como Federer, pero todo lo ha conseguido gracias a una dedicación absoluta, a una motivación increíble, a una cabeza privilegiada. No puedo más que admirar a este señor que se nos va, por desgracia, y que no olvidaremos, porque hay un Alcaraz que va a ser la bomba, ya lo es, pero como Nadal no hay otro. Es que el otro día hablaba con... No sé con quién hablaba, la verdad, pero hablábamos de todo esto del día que se retiró Nadal hace poco. Y claro, es que, o sea, Nadal, ha habido buenos jugadores, yo qué sé, Iniesta, Casillas, Sergio Ramos, Pau Gasol, Fernando Alonso, pero es que Nadal estás hablando que se ha quedado, si hablas en cuanto a títulos, se ha quedado a las puertas de ser el mejor tenista de la historia. No es el mejor tenista de la historia porque los números así lo dictan y es irrebatible. Pero para mí no hay debate en cuanto a quién es el mejor deportista de la historia de España. De hecho, para mí entre Nadal y el segundo hay un abismo, y eso que el segundo puede ser, por ejemplo, Pau Gasol, que es un extraterrestre del baloncesto y prácticamente un pionero, porque ha sido el primero en ganar un anillo en la NBA, pero como Nadal no hay otro. Es más, te diré, Nadal aguanta la comparación, sin ser el mejor, sobre quién ha sido el mejor deportista de la historia. Obviamente, yo ahí meto a Michael Jordan, yo meto a Mohamed Ali, puedo meter a Tiger Woods, a Michael Phelps, pero no está tan lejos Rafa. Claro. No es el mejor tenista de la historia, pero puede ser uno de los mejores deportistas eso de de la historia. decirlo. Es una burrada. Es una burrada. Un tío de Manacor. Sí. Un tío de Manacor que no ha sacado bien en su vida, pero que con trabajo, con dedicación, oye, con talento, por supuesto. Y con un coco privilegiado. Que es que, por ejemplo, y esto sí que se le he oído a gente que sabe mucho, la cabeza Nadal no la ha tenido ningún deportista, ni siquiera Michael Jordan. La cabeza de Rafa, para remontar en 2022 una final 2-0 abajo en Australia contra Medvedev, que estaba pegando unos raquetazos increíbles y Rafa no olía la bola, que la inteligencia artificial o la probabilidad le daban un 2,3 y levantó la final en una superficie que no es la suya, que le dolía la rodilla a la muñeca. Dime si eso no es de ser un privilegiado, sí, un absoluto maestro del tenis, del deporte y de la vida. Total. Es que es una pasada. Desde aquí, pues eso, es que vamos, tenemos admiración profunda. Y está muy bien todo lo que cuentas, porque son... Es decir, es que al fin y al cabo estamos hablando del mejor en tu deporte. Es que eso es a nivel en toda la historia. Fíjate que hay una cosa que... Hay gente que no se acuerda de los primeros. Yo le doy mucho valor a los pioneros. Seve Ballesteros en el golf. Si no hubiera existido Seve, probablemente no tendríamos a Jon Rahm ahora ganando Masters de Augusta y demás. Si no hubiera habido un Manolo Santana, a lo mejor no hubiera nacido un Rafa Nadal. Carlos Sainz. Nadie conocía los rallies en este país y Carlos fue bicampeón mundial, subcampeón 4 veces, tiene un hijo que es piloto de Fórmula 1. Yo le doy mucha importancia a los pioneros y las pioneras. Arantxa fue la primera en ganar Roland Garros. Oye, que las chicas en el 88 en este país no jugaban al tenis. Inspiran. Carolina Marín, son gente que inspira a los demás a practicar un deporte. Y por eso le doy tanto valor a los que vinieron primero, Paquito Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa, Juan Antonio Corbalán, Epi, esa generación del 84. Son pioneros, son la gente que sienta las bases para que lleguen los demás. Los que inspiran al resto, total. Juan Antonio, aprovechamos a saludarle, que también estuvo aquí con nosotros en el podcast. Oye, por cerrar, Matías, un consejo ya no solo para alguien que quiera ser periodista, sino para una persona también, no estudiante, sino alguien que trabaje en el sector como periodista actualmente o periodista deportivo. ¿Qué le dirías tú todos estos años que te han dejado como consejo para cerrar esta entrevista? Yo creo que si contamos, la palabra más repetida en esta entrevista probablemente sea pasión. La pasión es un ingrediente indispensable, fundamental. Sin la pasión no puedes transmitir nada. Si no te gusta lo que haces, si no sabes de lo que hablas, si no te emociona, si no te transmite, si no te llega, es imposible comunicar y dejar huella en un mensaje. Con lo cual, pasión y luego formación. Hay que prepararse. Hay que estudiar, hay que aprender de los mejores, hay que evolucionar, no conformarse. Y para mí esa ambición sana es imprescindible para llegar a algo en el mundo profesional, ya no solo en el periodismo. Pasión y proactividad. El periodismo no es una profesión igual a las demás. El periodismo tienes que vivirla en cuerpo y alma. No vale con dedicarte al 50%. Nadie es periodista a medias.
Nadie llega al periodismo por casualidad. Hombre, por casualidad sí, pero si no abrazas esta profesión, no llegas a nada. Porque es una profesión sacrificada, pero es una profesión que tienes que sentir en cuerpo y alma. Pues oye, Matías, muchísimas gracias. Vaya masterclass de periodismo, no de periodismo deportivo, de periodismo, de comunicación, yo también diría. Muchas gracias. Recordad que el episodio lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, que sale todos los martes a las 7 de la mañana disponible, también en todas las plataformas de audio, Spotify, Evox, Apple Podcast. Desde las 7 de la mañana todos los martes tenéis todos los martes un nuevo episodio. Matías, muchísimas gracias por venir, por Gracias, tu Alex, disponibilidad, por un tu placer. trato, tu cercanía. Nos ha permitido conocerte mejor, también fuera de lo que es tu mundo laboral. Próximos retos hacia... Me has dicho que tu reto es sacar, me he quedado con eso, tu mejor versión. No es llegar a un sitio, sino a ver hasta dónde soy pero capaz. me pongo deberes. Mi ¿Sí? próximo reto es involucrarme más en las redes sociales. Intentar tener un contacto más cercano con la gente joven, que yo creo que estoy ahí un poco en la generación entre dos aguas, de los de antes y los de ahora. Estoy ahí en medio y esos son mis deberes. Pero mi meta es disfrutar cada día de esta maravillosa profesión que he elegido. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir esta reflexión final y al resto nos vemos el próximo martes en las Sports Talks de Impulsing. Muchas gracias por estar. Suscribiros, por favor, como buen CTA de marketing, ¿vale? Suscribiros, por favor, a nuestras plataformas, canales, nos permite seguir trayendo referentes del sector como Matías. Muchas gracias por estar ahí todos los martes y nos vemos la próxima semana. Adiós, gracias. Adiós.